Ok, muy bien. Saludos familia, gente en La Roca. Saludamos a todos que están mirando en Campus Online y también cada uno de ustedes que están aquí en reunión presencial. Damos gracias a Dios por sus vidas. Yo quiero invitar a todos, si estás tomando pasos por fe, si estás caminando y quieres activarte más en el reino de los cielos, les recuerdo que el primer domingo de cada mes, aquí en reunión presencial tenemos bautismos en agua. Hoy estoy emocionado porque vamos a iniciar una nueva serie. Estaba pensando en muchas cosas para organizar esa serie. Junto con Laura estábamos platicando y me recordé unas cosas de mi papá. Y él le encantaba las películas de los vaqueros y cosas así. Y él hacía dibujos de hombres de montaña. Entonces, ¿de qué se trata esa serie, Nathan? Pues ya vamos regresando nuevamente, estamos dando claridad en nuestras vidas con la visión del año. Este año estamos hablando de horizontes, viviendo más allá de lo que es posible. Y mientras que Laura y yo estábamos platicando acerca de eso y miramos donde ciertos hombres de Dios recibieron las promesas de Dios, estaba arriba en una montaña. Ciertas declaraciones de fe, ciertas cosas que empezaron a caminar. Pues hoy vamos a iniciar esa nueva serie que se va a enfocar en 3 hombres quienes recibieron instrucción por parte de Dios arriba en una montaña. ¿Sí? Primero vamos a empezar con Elías, y vamos a ver nuestros versículos claves para la visión 2024. Puedes leerlos y estudiarlos en 1 de Reyes 18, 41 a 46, y también lo que fue escrito en Romanos 4, 17. Esa es la visión del año, horizontes para nuestra iglesia. No voy a ver todos los versículos, no voy a leerlos, solo voy a recordarles del contexto de lo que está pasando, que Israel está ahora en una sequía por 3 años. Elías declara la palabra de Dios. Él llegó al escenario de repente y él declara la palabra de Dios. Él mata a todos los profetas falsos de Baal y ahora está arriba en una montaña buscando al Señor. Manda a su criado para que está mirando allá porque va a declarar que ya se termina la sequía. ¿Ok? Ese es el contexto de lo cual que vemos. Ya sabemos la historia que el criado fue 6 veces, el 7ª vez dice que yo veo hasta allá una pequeña nube como el tamaño de una palma de una mano. ¿Ok? Ahora es el contexto. Vamos a ver, enfocarnos el día de hoy en versículo 41. Luego Elías le dijo a Ahab: regresa ya a tu palacio y come y bebe, que viene una gran tormenta. Viene una gran tormenta. Les recuerdo que desde que vimos en la palabra del año, si no tuviste oportunidad de escuchar los temas anteriores en enero acerca de la palabra del año, está en nuestra página. Los exhorto, los animo que lo vean, que lo escuchen o que lo vean de nuevo para que podamos enfocarnos en eso, lo que es vivir de fe. Y esa serie se trata de eso. Vamos a aprender de cómo podemos vivir por fe, caminar por fe y todo lo que es acerca de tener una vida llena de fe. Elías tenía una fe en lo que no se ve. Fe en lo que no se ve. Y ese es el año 2024, es el año de cumplimiento. Viene una gran tormenta, dice aquí en versículo 41. Y lo que tenemos que entender es que la declaración de Elías no fue tanto como un acto milagroso, sino fue una declaración que confirma lo que Dios ya ha dicho, lo que Dios ya está haciendo conforme a sus promesas. No sé si recuerdan de los que escucharon la palabra del año, que esa frase literal, que viene una gran tormenta, quiere decir en hebreo, se oye el ruido de los pies de la lluvia. Es como algo como poético, ¿no? Y lo que entendemos es que esa es una declaración definitiva. Una declaración definitiva quiere decir lo siguiente: es algo que pasará en un futuro, pero se habla de ello como si fuera pasado o pasando en el presente o ya es dado por hecho. Ok, lo repito. Ya viene una gran tormenta. Esa es una declaración por fe que ya
está lloviendo aunque ya no veo la lluvia? ¿Cuál es la promesa que Dios te ha dado a ti? ¿Cuál es la promesa o la palabra que Dios te ha llamado y lo ha puesto en tu corazón? El miércoles pasado, si no tuviste oportunidad de estar con nosotros, espero que por lo menos lo vieron en línea, pero quedamos un tiempo después aquí en reunión presencial, adorando y buscando al Señor, y vino literalmente una lluvia del Espíritu Santo, aguas frescas, la adoración y alabanza, y tuvimos un encuentro hermoso con el Señor. Los invito, el primer miércoles de cada mes tomamos un tiempo extra para adorar, para orar por los enfermos, y disfrutamos también la comunión y la Santa Cena con el Señor y como cuerpo de Cristo Jesús. Pero cuando Dios pone y siembra esa promesa en tu corazón, ¿cuál es tu reacción? ¿Cuál es tu pensar? ¿Voy a esperar que un día, ojalá, que puedo verlo? ¿O vas a declarar y creer que ya está hecho conforme a las promesas de Dios? Dios lo ha hablado, Dios lo dijo, está escrito en su palabra y su Espíritu Santo ha traído esa revelación en mi corazón. Entonces las promesas de Dios son así para nosotros, o debe ser así para nosotros. Que cuando recibimos una promesa de Dios, que es por palabra reima, revelación de Dios que viene por medio del Espíritu Santo, o por la palabra logos que está escrito en la palabra en tu Biblia, y lo lees, y lo declaras y lo crees que lo que está escrito es para mi vida, esa promesa es para mí, es para mi familia, y yo lo creo. Amén. Yo lo creo. Cuando nosotros vamos caminando así, vamos viviendo y declarando que lo que fue escrito por Dios ya está un hecho, aunque no lo veo en mi vida presente. Para entenderlo más, debes estudiar Génesis capítulo 1 y Juan capítulo 1. Porque el verbo estaba con Dios y era Dios. Sabemos que el verbo es Jesucristo, ¿verdad? Pero dice en Génesis que existió antes de la creación y los fundamentos del mundo. Entonces, lo que quiere decir que la palabra, el verbo de Dios, Jesucristo mismo, la Trinidad de Dios existió mucho antes de la creación. Y las promesas que Dios tiene para nosotros actualmente existían desde entonces, pero se va revelando a nosotros mientras que vamos caminando conforme a ello. La oración de fe y el espíritu de la anticipación revela lo que Dios desea hacer y lo que está haciendo. ¿Ok? Eso es clave que podemos entender eso. Y vamos a verlo a lo largo de esa serie más y más. Déjame decirlo así, cuando vemos el cumplimiento de la palabra de Dios en nuestras vidas, ese es el resultado, y hemos hablado de eso anteriormente, pero ese es el resultado de que tu cronos se alinea con los kairos de Dios. ¿Ok? Si no conocen esos dos términos, son dos términos para el tiempo en griego. Cronos es el tiempo que se marca el reloj. Se marca es el tiempo que se marca las estaciones de las temporadas de este mundo. Años, meses, semanas, días, horas, minutos, segundos. ¿Ok? Es como se va marcando nuestra vida. Cuando tú te levantas en la mañana a cierta hora a hacer ejercicio para orar, para ir al trabajo, para realizar tus tareas, para hacer tus quehaceres, todo eso está hecho conforme a los tiempos de nosotros, o sea, de este mundo. El tiempo cronos, el tiempo de humanos. Dios no vive conforme a los tiempos cronos, pero los tiempos kairos es el momento justo, es la definición. La experiencia del momento oportuno o los tiempos de Dios. Entonces Dios está fuera de los cronos nuestros. Él vive en los kairos o los tiempos eternos. Pero nosotros también somos eternos. ¿Por qué? Porque somos hechos en la imagen de Dios. Pero tenemos cuerpo, espíritu y alma.
2/3 de nuestro ser es eterno. Entonces, parte de nosotros vive en el kairos, pero está dentro de un cuerpo que vive en cronos. ¿Ok? No sé si me entienden. Entonces, los momentos que cuando yo digo que estamos caminando y viviendo por fe, es cuando nosotros vamos experimentando lo sobrenatural en este mundo, en este cuerpo, en nuestro tiempo cronos. Entonces, cuando mi cronos se alinea con los kairos de Dios, eso quiere decir que yo estoy caminando bajo las promesas y los propósitos de Dios. Yo creo firmemente es lo que Jesús estaba predicando, Juan el Bautista estaba predicando, cuando estaba predicando que el reino de los cielos está cerca. Porque el reino de los cielos no es conforme a nuestro tiempo, existe en nuestro tiempo, pero no pertenece a nuestro tiempo o a este mundo. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros entregamos nuestras vidas al Señor y creemos por fe que Jesús murió y resucitó, ahora uno se nace de nuevo. Ya no somos de este mundo, sino ahora somos pasajeros. Porque somos ahora ciudadanos de un tiempo externo, un tiempo eterno. ¿Ok? Sé que es un poquito difícil para que podamos entender eso, pero eso es, en los términos bíblicos, es donde vive Dios. Es donde vive Jesús, es donde Él camina. Entonces Él nos invita a nosotros a renovar nuestra mente, a creer en Él y caminar por fe. Y cuando lo hacemos, estamos literalmente alineando nuestras vidas terrenales con lo celestial. Y eso es donde empiezan las grandes aventuras en lo sobrenatural. Es cuando cuando alineamos eso lo conocemos caminar por fe o vivir por fe. Sabemos muy bien que la Escritura nos enseña en Hebreos 11, versículo 6, qué es la definición de fe. Se dice así: tener fe es estar seguro de lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve. ¿Ok? Pero ese es el premise o la base de lo que estamos hablando, ¿verdad? Entonces, la pregunta clave para nosotros el día de hoy, una de las preguntas claves para nosotros el día de hoy es lo siguiente: ¿cómo puedes creer en algo que no se ve? ¿Cómo uno puede creer en algo que no se ve? Y una nota aquí, eso es el gran dilema, el gran debate para los ateos y los agnósticos por siglos. Ahí es el conflicto incluso de algunas personas que eran creyentes y después dejan de creer porque no hay signos o cosas que se pueden medir físicamente de lo que es Dios. ¿Ok? Yo no quiero entrar en un debate el día de hoy, pero quiero mencionar como unos 2 ejemplos. Unos 2 ejemplos de lo que tal vez nos pueda ayudar de cómo podemos creer en algo que no se ve. ¿Cómo puedes creer en Dios cuando no lo ves? ¿Cómo puedes creer en que Cristo realmente murió cuando nosotros no estuvimos ahí presentes para verlo morir y resucitar? Pues hay unos 2 ejemplos hay muchos ejemplos, pero quiero compartir 2 ejemplos. ¿Cuántos de ustedes han viajado mínimo una vez por avión o por camión? ¿Ok? Hay un piloto, hay un conductor. ¿Ok? Por los que han viajado en avión, saben muy bien que, ahora hoy día es como más común que el piloto está ahí cuando vas entrando y quiere saludar. Pero por muchos años es muy común que los pilotos están en la cabina con la puerta cerrada con llave y no se ve el piloto. Entonces, cuando tú entras al avión, tú estás entrando al avión con la confianza de que las normas de los ingenieros que construyeron el avión estaban haciéndolo tal cual, ¿no? Y incluso está André, él conoce de eso, él estudió como el diseño de aviones y todo eso, ¿verdad? Entonces, cuando hay muchas normas, ¿verdad que sí? Sí. Entonces, hay muchas cosas que se tienen que cumplir para que el avión puede volar,
para que pueda llevar gente y para que pueda pasar las normas o las regulaciones o las reglas aeronáuticos del país, etcétera, ¿no? El piloto tiene que pasar ciertas pruebas, tiene que estudiar, tiene que ir a la escuela, tiene que calcular ciertas horas, ¿no? Los conductores de los camiones, igual, también hay capacitaciones, hay entrenamiento, hay cosas que tiene que realizar. ¿Cuántos de ustedes que han viajado en avión o que han viajado en un camión, cuando al subir, antes de subir al avión, antes de subir y pisar dentro de un camión, piden leer y ver una prueba del piloto o el conductor? Pues no, ¿verdad? ¿Verdad que no? A ver, ¿puedes enseñarme, por favor, tus credenciales? Quiero ver su licencia de manejo, por favor. Quiero investigar y ver cómo usted se graduó. ¿Cuál fue sus calificaciones? No, eso sería como muy tonto, porque nosotros confiamos en el proceso de preparación, construcción, etcétera, de los vehículos para el público, ¿no? Todos nosotros aquí en un presencial, e incluso unos que están ahí en casa, están sentados en una silla, ¿no es cierto? Están sentados en una silla. A ver, pásame una silla, por favor. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos, gracias. Entonces, aquí tenemos una silla, ¿no? Algo común que tenemos aquí y todas las casas lo tienen. Antes de venir y abrirlo y sentar en esta silla, apoyar tu peso en ello, ¿cuántos de ustedes buscaron, a ver, qué dice aquí? ¿Dónde hay un número de contacto? Aquí hay un número de contacto. Aquí hay una explicación dónde fue fabricado. Yo quiero marcarles y ver cuál es el resultado, cuáles son las normas de fabricar tal silla antes de que me siento en ella. ¿Verdad que no? Eso sería como una tontería. Porque nosotros sabemos que pues, si se vende un producto y si se ve y si se puede tocar, pues yo no necesito pedir información acerca de ello. ¿Sí me explico? Tenemos cierta fe. Aquí te lo presto, por favor, gracias. ¿Sí? Aquí tenemos cierta fe que las cosas están hechas conforme a las normas de calidad. Por eso las empresas, y tenemos gente aquí en nuestra iglesia que trabaja en su empresa de calidad y que todo va conforme a las normas, etc. Es lo mismo cuando hablamos acerca de Dios. Es lo mismo cuando hablamos acerca del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque cuando vemos a la creación, ¿cómo se puede mantener a sí mismo? ¿No? Están diciendo que ya los siguientes días o semanas vamos a tener un eclipse total, que va a ser algo magnífico, ¿no? Entonces yo los animo que lo vayan buscando, ¿sí? Porque yo creo que va conforme a los tiempos proféticos, lo cual que tiene Dios estableciendo en nuestra generación. La creación se mantiene a sí mismo. Conocemos que históricamente y bíblicamente Jesús cumplió con su palabra. Sí resucitó. Hay personas que lo vieron, hay cosas que sí lo dijeron. Entonces, si la Escritura lo dice, yo puedo tener la fe y confianza, igual como yo tengo en el piloto o en el avión o en una silla, cuando yo me siento, yo tengo esa paz que yo sé que las cosas van conforme al orden y las normas de Dios. Entonces yo puedo confiar en Él. Entonces, aunque no veo a Dios, yo veo el resultado del orden de Dios en la creación, en mi propia vida, históricamente comprobado, bíblicamente comprobado, que las cosas que Dios ha dicho que ha sido cierto. Y Él siempre cumple con sus promesas. Entonces, si podemos ver los resultados de su palabra y su presencia, podemos tener la confianza que día a día Él está ahí presente. ¿Están conmigo? Por eso podemos tener la confianza en lo que no se ve. Igual como ese ejemplo del avión, igual como ese ejemplo de la silla. La siguiente pregunta clave: ¿qué significa caminar o vivir por fe entonces? Para entender eso tenemos que ver unas enseñanzas que nos dio Pablo. Y la segunda carta que él escribe a los Corintios, él empieza a explicar de cómo es vivir por fe. Acompáñenme al capítulo 5
Y lo que él está hablando, Pablo está dando instrucción de cómo debemos vivir como hijos de Dios diariamente. ¿Ok? Primero Pablo empieza a hablar en capítulo 5 de lo terrenal, que nuestro cuerpo es como una tienda, que el cielo es donde está nuestra casa eterna. Y si tú lees versículos 1 al 4, está hablando de eso. Quiero enfocarme en la última parte del versículo 4 al versículo 5. Y después Pablo dice que nuestro anhelo es vivir por nuestro propósito eterno. No quisiéramos ser desvestidos, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Pero Dios es quien nos hizo para este fin. Entonces, lo que está diciendo que cuando conocemos de Cristo Jesús, nuestro anhelo es deshacer de esta vida, deshacer de este cuerpo y ya vivir para Cristo, ya vivir en lo celestial, lo sobrenatural. Pero lo que Pablo está enseñando, que hay un tiempo que necesitas habitar en esa tienda para purificar, para presentar todo, para que mostramos a este mundo que Cristo es la razón por vivir. Versículos 6 al 7. Y ahora en este contexto de esta tienda, la casa eterna, el cuerpo celestial, esa tienda viviendo en esta casita de lo que se puede tocar, lo que se puede ver. Ahora él está diciendo que no te quedas atrapado en esa tiendita, sino tu forma de pensar debe ser diferente. La manera de vivir diariamente es diferente. Versículos 6 y 7. Por eso vivimos siempre confiados, pues sabemos que mientras estemos en el cuerpo, o sea, la vida cotidiana, estamos ausentes del Señor, o sea, la vida celestial. Porque vivimos por la fe y no por la vista. Ese versículo es clave, esa frase es clave para que le podamos entender. Pablo está diciéndonos que claro, tenemos una esperanza en el cielo, los que son salvos por Cristo. Pero nuestra vida no termina solamente con esa idea, sino todos los días estamos aquí presentes en esa vida cotidiana, pensando y viviendo conforme a la palabra de Dios de lo que es la vida celestial. No vamos a tener Cristo con nosotros, por eso el Señor es como ausente, pero está presente por medio de nuestra fe. ¿Sí me explico? Por eso vivimos por la fe y no por la vista. Porque cuando vivimos por la vista, estamos viviendo, limitando nuestro ser de solamente aceptar y recibir lo que se puede ver, lo que se puede tocar. Pero dice Pablo que, o sea, vivir en la vida cotidiana, vivir en lo natural. Si nacimos en lo natural, si somos de este mundo, bueno, vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Porque ahora nuestro espíritu, nuestra alma está conectado con el Espíritu de Dios, con lo sobrenatural de Cristo Jesús, y ahora vivimos conforme a nuestra fe y no solamente con lo que se puede ver. ¿Ok? Para entender eso más, necesitamos entender cómo está escrito la palabra fe aquí. La palabra fe, aquí está escrito en griego, es pistis, y quiere decir fe, creencia, confianza o fidelidad. En la antigüedad secular se refiere a esa palabra una garantía. Ok, cuando tú compras un producto y te dicen, tiene una garantía, ¿puedes ver la garantía? O sea, sí, ok, yo entiendo que está escrito así, pero lo que es la garantía no es algo que tú puedes tocar físicamente hablando. Sí, un ejemplo. Hace unos meses compré mi scooter eléctrico. Me encanta. Me sirve para ir de la casa, aquí, el dojo, ir a entrenar, etcétera, venir aquí a la iglesia, la oficina, etcétera, entre semana y no gastamos gasolina. Entonces puedo aprovechar y está padre también manejarlo y puedo andar en la ciclovía. Bueno, el primero que yo recibí tenía fallas. Tenía varias fallas en la estructura de la máquina, etcétera, y se quebró. Entonces lo regreso a la tienda porque tenía una garantía. La garantía está como por escrito, pero la garantía no existe en sí, sino es una promesa de algo que puede
llegar, pero no lo veo. No sé si me entiende. Entonces, cuando regreso, la garantía no se activa hasta que lo regreso a la tienda. Y ellos me cambiaron toda la máquina, me dieron otra scooter totalmente gratis. ¿Por qué? Porque yo tenía una garantía que las cosas tienen que estar en orden. Pues fe, más o menos, es la misma idea. Por eso en los seculares se da una garantía. En las Escrituras la fe es la garantía de Dios, que certifica que la revelación que Él ha dado a luz se cumplirá a su manera y a su tiempo. Entonces nuestra fe es nuestra garantía que nuestra salvación es verdadera y Dios va a cumplir cada cosa que Él ha dicho en su palabra. Amén. Entonces, si el momento que te falla algo, nuestra fe es la garantía y la confianza, la esperanza del cumplimiento de las promesas de Dios en nuestras vidas, aunque no lo podemos verlo físicamente. Ya viene una gran tormenta. Es vivir de la forma creyendo y pensando que aunque yo no veo la lluvia, yo sé que está lloviendo. Porque la promesa de Dios es firme, eficaz y Él no cambia. ¿Ok? La palabra raíz de la fe, aquí en este contexto, es peito. Quiere decir persuadir o ser persuadido. Eso da la explicación de la definición céntrica de qué es la fe. O sea, en otras palabras, la fe, bíblicamente hablando, la esencia de lo que es fe, su definición es persuasión divina. Es una forma sobrenatural de convencerte que Dios es quien dijo quién es. Eso es la fe. La fe, pistis, como hemos hablado de la palabra original, siempre se recibe de Dios y nunca es generado por nosotros. Para entenderlo más, estudia Romanos 12:3, Efesios 2, 8 al 9 y Gálatas 5, 22 a 23. Que nuestra salvación viene, es gracia dada por fe, para que nadie se jacte. Porque no viene de nosotros, sino es un regalo que viene de Dios. Entonces, todo empieza con Dios. Él nos creó a su imagen para caminar conforme a nuestro propósito en Él. Y si tenemos fe en Él, fe en su Hijo, tenemos ahora la garantía en nuestra alma, en nuestro espíritu, que las cosas van a ser tal y como Él lo ha dicho. Declarado y escrito en su palabra. En la Biblia también tenemos que entender, como está escrito, fe y creencia no son lo mismo. ¿Cómo dices eso, Natán? Pues déjame explicarlo así. La fe siempre viene de Dios, como hemos visto, ¿verdad? Y involucra su revelación. Entonces, por decirlo de esta forma, la fe es más allá que la creencia de uno. Porque nuestra creencia puede ser limitado por nuestro pensar, nuestro razonamiento humano, pero nuestra fe, la fe que viene de Dios, que Dios siembra en nuestro corazón. Dice en Romanos 10:17 que todos recibimos la palabra reima de Dios y la fe es dada a una medida, como hemos visto anteriormente en Efesios. ¿Sí? En Gálatas. Hay una medida de fe que Dios ha sembrado en cada uno de nosotros, y conforme a lo que Dios ha sembrado en nosotros, eso se activa cuando declaramos y creemos que Jesús es el Hijo de Dios y tenemos fe y pasamos de lo natural a lo sobrenatural. Por eso Jesús dijo que está cerca el reino de los cielos. Y cuando empezamos a creer, es cuando realmente podemos vivir la vida que Dios tiene para nosotros. Déjame decirlo así. ¿Qué es lo que gobierna tu vida? ¿Tu fe o tu razonamiento? Ahora, entiéndeme bien. Yo no creo en la fe ciega. Dios nos ha dado su sabiduría y razonamiento
Pero el razonamiento bíblico, el razonamiento verdadero, siempre nos guía a vivir por fe. Y nuestra fe, o más bien, nuestro razonamiento es respaldado por nuestra fe. No al revés. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que quieren basar su fe en lo que se puede entender o racionar. Eso no es fe. Nuestro razonamiento está basado en la fe verdadera que viene de Dios. Entonces, cuando yo llego a un entendimiento bíblico, por ejemplo, de la creación, mi razonamiento está determinado en base de lo que yo creo. Entonces, en base de lo que yo creo en la palabra de Dios, mi razonamiento, yo puedo llegar a una conclusión, un pensamiento científico. Palabra de ciencia viene por causa del don de fe. No sé si me entienden. Porque todo lo que hacemos tú y yo es por causa de una fe de lo que no se ve. Ya viene una gran tormenta. Razonamiento humano en esta instancia va a decir, pues esa nube es bien chiquita. Es muy improbable que va a salir una inundación por toda la tierra por causa de una nube tan pequeña. Pero sabemos en la historia bíblica que después, que ya no se veía nada, pero declarando y creyendo en la palabra de Dios, lo vio y era por fe que lo aceptó. Y después su razonamiento bíblico dijo Elías, que eso, porque la promesa de Dios, que ya se termina, la sequía va a llenar toda la tierra con agua. Por eso, apúrate, córrele, para que no te atrape la tormenta que ya viene. ¿Ok? ¿Cómo es la aplicación entonces de eso en nuestra vida diaria? Yo creo que es fácil que podemos decir, hermano, tienes que caminar y vivir por fe. Pero, ¿cómo se ve eso en la vida cotidiana? ¿Cómo se ve eso en la vida día a día? Muchas personas, bien intencionadas yo creo, pero tienen una aplicación imprecisa de su fe. Pues yo creo que Dios va a hacer eso, Dios va a hacer aquello. Y estás observando su vida y dices, ok, pero ¿cuándo y cómo? No es una fe verdadera. Son palabras que a veces como se sienten como vacías. No sé si me explico. Yo, creciendo en la iglesia cristiana, conocí muchísimas personas que declaraban cosas y nunca pasaba. O decían ciertas cosas, pero su vida no era ejemplo de ello. Entonces, yo creo que, y punto aparte, yo creo que es una de las razones de por qué la iglesia cristiana en Norteamérica ha perdido una gran parte de su fuerza e influencia. Porque hemos dicho tantas cosas con puras palabras, pero nuestra vida no respalda lo que creemos, o lo que decimos que creemos. ¿Sí? Y en otras partes del mundo no es igual. Entonces, bueno, un ejemplo. Esta semana estaba platicando con mi hijo Jonathan. Le pregunté eso. Estábamos hablando de cómo puede vivir la fe. O cuál es la definición de vivir por fe. Y la verdad me dio una gran respuesta. Y pedí su permiso para compartirlo el día de hoy. Él me dio así. Dijo, yo creo que es vivir obedeciendo lo que Dios dice en su palabra. Y no vivir confiando solo en lo que tú piensas. Wow. Vivir, caminar por fe es vivir obedeciendo lo que Dios dice en su palabra y no vivir confiando solo en lo que tú piensas. No puedo decirte cuántas veces en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en mi vida personalmente hablando, hemos visto milagros y cosas que yo no puedo explicar con mi razonamiento. ¿Sí? Por ejemplo, en las finanzas. Dice la palabra de Dios que Él es nuestro proveedor. Dice la palabra de Dios que apartas un diezmo de tus bienes, tus primeros frutos, tus primicias, lo dedicas y lo apartas para el Señor y Él va a bendecir el resto de lo que tú tienes. Y vas a vivir de forma que otras naciones te van a pedir prestado, pero nunca vas a pedir prestado tú. ¿Por qué? Porque tú eres hijo de Dios. Ahora, eso es una declaración fuerte, ¿verdad? Pero ¿qué pasa, Natán, cuando viene el momento difícil y que tenemos que realizar pagos y no hay? Ahí es donde viene el dilema. ¿Realmente
crees y obedeces la palabra de Dios, aunque no ves instantáneamente lo que tú quieres ver, o reaccionas y organizas las cosas conforme a tu razonamiento y conforme a tus fuerzas. Puedes creerme o no, pero nos ha pasado en varias ocasiones que llegamos a un momento de realizar un pago, de pagar la renta, de realizar algo y teníamos 5, 10, 15 dólares en el banco o casi nada. Y llegamos a ese momento y decimos, Señor, hemos hecho todo lo que tú nos has mandado hacer. Pues hay vacas flacas en esa temporada y pues dimos nuestro diezmo, dimos ofrendas, estamos sirviendo en tu reino, estamos obedeciendo tu palabra. Entonces, tú hazlo, Señor. Yo confío en lo que tú vas a hacer. No puedo decirte un ejemplo. Una vez tenía un pago al pendiente y el siguiente día que tengo que entregar, no me recuerdo cuánto era como unos 8,000 pesos aprox. Estaba sentado en mi oficina, no tenía dinero, hemos dado el diezmo, hemos dado ofrendas, hemos servido al Señor por años. Y digo, Señor, pues tú sabes lo que tengo que pagar mañana. Y no estoy hablando de que salimos y compramos lo que queremos, ¿verdad? No, que realmente creemos que nuestro Señor provee lo que necesitamos y nos da abundantemente, más allá de lo que podemos entender. Y una voz habló en mi corazón y dice, abra el archivero, el cajón que tienes ahí. Le ignoré y estaba trabajando en unas cosas. Y oré otra vez porque estaba preocupado por el pago que tengo que hacer. Y otra vez una voz como en mi interior dijo, checa eso. Como 2, 3 veces me dijo. Bueno, entonces llegó y lo abro y dentro del archivero lo saco entre unos papeles, una mini paja de dinero, de billetes de 500 pesos nuevos. Y yo te lo prometo, Dios es mi testigo, mi esposa también, que ni ella ni yo guardamos el dinero ahí. Y nadie tiene entrada a ese lugar de mi oficina. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues yo creo que mi Dios dio provisión sobrenatural, extraordinariamente en ese momento. Y nos ha pasado situaciones, cosas así, varias veces a lo largo de esos años. Cuando tú realmente crees y vives, pues yo vivo de la forma como la renta está pagada, el carro ya tiene gasolina, el mandado ya está, todo lo que yo necesito ya está. Ya viene una gran tormenta. Yo vivo y trato de vivir en lo presente, que ya tengo todo lo que necesito, aunque no lo veo, porque Dios ya lo ha hecho. Escuché un testimonio de una señora hace años que tenía un tipo de tumor aquí en su cuello. Y va a la iglesia, no era nuestra iglesia, era otra iglesia, va a la iglesia en noche de adoración y oración y oran por su sanidad. Y siguiente semana seguía ahí y dijo, estoy sana, yo sé que Dios me sanó, mi Dios ya me sanó. Y después de unos 15 días de escuchar ese testimonio que ella declaraba que Jesús me sanó, Dios me sanó, mira lo que Dios ha hecho en mi vida. Y esa cosa seguía ahí en su cuello, ¿verdad? Y las personas, unos hermanos de la iglesia se acercaron con ella y dijeron, oye hermana, pero ¿cómo que dices que el Señor te sanó cuando sigue siendo ese tumor, sigue ahí? Lo podemos ver. Y dice ella que llegó al altar y orando al Señor, y dijo al Señor en su oración, dijo, Señor, yo sé que tú me has sanado, pero yo te pido que me lo remuevas también para que ellos creen. Y se levantó del altar. No existía. Es vivir creyendo que las promesas de Dios están hechas, están en pie, aunque yo no lo veo. Y cuando yo vivo así, ¿cuál es el resultado de vivir por fe? Jesús nos dice, Juan 20, 29, Jesús le dijo, estaba hablando a Tomás, Tomás quiere tocar sus manos, quiere tocar su costado, quiere decir, yo quiero saber que tú eres el Cristo, quiero tocarte para saber que realmente eres tú. Entonces, Jesús responde así, Tomás, has creído porque me has visto, me has tocado. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados los que no vieron y creyeron.
¿Qué quiere decir? Cuando tú eres una persona bendecida por Dios, es que tú recibes o obtienes el favor de Dios en tu vida. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú decides confiar y obedecer en lo que Dios dice, serás una persona, una familia. Seamos una iglesia, seamos una nación bendecida por Dios. Tú puedes ver la promesa que Dios dio a Abraham. Tú serás una bendición para los demás. Las demás personas van a ver que tú eres una persona bendecida por Dios. ¿Por qué? Porque vives por fe y no la vista. Nos ponemos de pie, por favor. Los que están mirando en Campus Online, damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. La pregunta para todos nosotros es lo siguiente. ¿Tienes fe como la de Elías? Ya no veo la lluvia, pero viene una gran tormenta. Que si Dios lo ha dicho en su palabra, ya es un hecho. Yo camino en ello como es un hecho hoy día, aunque no lo veo. Puede pasar 1 año, puede pasar 2 años, puede pasar 10 años. Abraham nunca vio a lo largo de su vida la promesa exacta de Dios, pero él vivió y dice, y lo contó como justicia, que él viviendo por fe, declarando y viendo las cosas. Pero déjame decirte, yo no creo que tienes que esperar 40 años para ver la promesa. Si es la voluntad de Dios, ok, gloria a Dios. Pero yo creo que en nuestra generación las cosas están siendo aceleradas porque Dios quiere revelarse a través de su iglesia a este mundo, porque Cristo viene pronto. Y Dios está llamando a ti y a mí para caminar conforme a nuestra fe, vivir conforme a nuestra fe en Él, de aplicar las cosas para que el mundo pueda reconocer quién es nuestro Dios. ¿Cuál es tu necesidad el día de hoy? Jesús dijo que sea hecho conforme a tu fe. ¿Es en tus finanzas? Dios te va a desafiar que camines por fe en tus finanzas. ¿Es en tu matrimonio? Dios te va a desafiar que camines por fe, que vuelvas a perdonar, que puedes confiar. ¿Que estás siendo desafiado en tu trabajo? Dios está pidiendo que no confíes en el trabajo, sino confíes en Él como tu proveedor. Entonces el día de hoy, yo te invito a que hagas una declaración en tu corazón, no solamente de palabras, sino en tu corazón. Decir, Señor, yo voy a tomar la decisión hoy, en cualquier área de tu vida, lo mencioné algunas, ¿verdad? Tu crecimiento espiritual. Yo me voy a confiar que tus planes, lo que tú dices, es bueno para mi vida. Amén. Entonces oramos y decimos, gracias, Señor, por lo que estás haciendo en nuestras vidas, lo que has hecho y todo lo que vas a hacer. Hoy tomamos la decisión de creer que tú eres el Dios que toma lo que no se ve y lo trae a una realidad. Que tú creas cosas de la nada y nosotros confiamos que tú estás dando resultados ahora, en este momento. Podemos confiar. Aunque no lo vemos, Señor, sabemos que ya es un hecho. Que nuestra sanidad es un hecho. Que nuestra economía ya es un hecho. Que se va a establecer siempre y cuando obedecemos tu palabra. Que se va a restaurar ese matrimonio, que se va a regresar este hijo pródigo, esta hija pródigo, y nuestra fe está en ti y confiamos que ya es un hecho. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, por lo que estás haciendo. En el nombre precioso de Cristo Jesús oramos, decimos amén, amén. Que tengan una excelente semana y que Dios te bendiga.